Ok, pues vamos orando para que Dios hable. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Te doy gracias por lo grande y maravilloso que eres, Señor. Te pido que esta mañana tú nos hables, Señor, a través de tu Espíritu, Señor. Que tú me uses, Señor, de una manera especial y soberana en esta tarde, Señor. Que esta palabra que fluya, Señor, que pueda fluir y que toque corazones, Señor. Que esta palabra caiga en buena tierra y que produzca fruto, Señor, fruto para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok, es un gusto, es un placer compartir la palabra el día de hoy. Y pues vamos a continuar con el tema que estamos estudiando. Estamos hablando acerca del poder de Dios. Y hoy vamos a ver Dios de poder. ¿Les parece? Ok, y los que traen Biblia, si me acompañan, por favor, al libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, del verso 17 en adelante. Vamos a leer de la Reina Valera, ahí está en la pantalla, y dice así: descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Hasta ahí. Bueno, este es un episodio bíblico muy interesante, donde nos narra Lucas, él siendo médico, nos habla acerca de cosas increíbles que pasaron en ese día, en ese lugar. Específicamente dice de un lugar llano, ¿sale? ¿Y qué fueron a escuchar estas personas? Si ustedes nos ponemos a analizar con detenimiento la escritura, todas las personas que estaban ahí tenían un propósito, ¿sale? Tenían un propósito de estar ahí, porque dice que mucha gente, dice que era una gran multitud, tanto de discípulos como de varias regiones de Judea, Jerusalén, de ahí de las costas también iban para escucharle, dice la palabra aquí. Dicen que iban para oírle, para escucharle. Quiere decir que ellos, había un mover en ellos que los hizo que fueran a ese lugar, ¿sale? Los impulsó a ese lugar. Ahora, el Señor Jesucristo ya se estaba haciendo famoso. Nosotros leemos la escritura, pues recién vamos en el capítulo 6, pero el Señor Jesucristo ya tenía varios seguidores, no en redes, sino seguidores que iban a buscarlo, ¿verdad? Bueno, hay unos que traían redes porque había pescadores. Pero aquí lo interesante es que ya jalaba multitudes por varias razones. Y más que hablaba acerca de la palabra, porque dice que les hablaba, porque dice que él, en Mateo, dice que iba y predicaba el evangelio del reino. Entonces iban a escucharlo, iban a gente a tocarlo, porque dice que había poder, que salía poder de él. Ahora, esta palabra, poder, en el griego es la palabra dunamis, ¿sale? Es la palabra dunamis, que traducido es dinamita. Imagínense eso, o sea, era un poder, o sea, la dinamita no crean que la prendes y tronaría, ¿no? O sea, te das cuenta porque es una explosión fuerte, ¿verdad? Es algo impresionante. Entonces, por eso la escritura aquí lo define con esta palabra, que es dinamita, pero realmente la traducción podríamos decir que era potencia milagrosa, ¿sale? Potencia milagrosa. Entonces, unos de ellos, las características de ellos es que fueron para ser sanados, fueron para escucharle
y los que estaban atormentados por espíritus inmundos eran sanados, ¿sale? Era lo que pasaba ahí. Pero bueno, al Señor Jesucristo en esa época lo tenían como el Mesías, como un profeta, ¿verdad? Como un enviado de Dios. Ahora, ¿cómo operaba este poder en ese tiempo en el Señor Jesucristo? Y bueno, antes de pasar al poder, nomás para aclarar, cuando habla de que iban a escuchar, por ahí más adelante, a partir del verso 20, si no me equivoco, se narra lo que viene siendo el Sermón del Monte, si recordarán de ese sermón, ¿verdad? Que en Mateo viene un poquito más ampliado, y es Mateo 5, 6 y 7. Nada más que aquí dicen, bueno, aquí está hablando de un lugar llano, entonces no podría ser el Sermón del Monte, pero realmente es como una llanura en tierras montañosas. O también pudo haber sido de que ese día el Señor Jesucristo predicó el mismo mensaje del Sermón del Monte. Entonces eso era lo que iban a escuchar, eso es lo que escucharon ese día estas multitudes. Ahora, ¿cómo operaba el poder de Dios antes de Jesucristo, es decir, en el Antiguo Testamento? Por ahí hay un personaje que todos conocemos, que hemos oído hablar de él, y es Abraham, que se le conoce como el padre de la fe, ¿verdad? ¿Y por qué se le conoce como el padre de la fe? Ustedes recordarán que Abraham y su esposa habían recibido una promesa de Dios de que iban a tener un hijo. Pero Abraham y su esposa eran pues ya ancianos. Abraham tenía aproximadamente cerca de 100 años y su esposa 90 años, ¿sabe? Y bueno, a esa edad, en cierto, les platico así para ver el trasfondo. Ustedes recordarán que los visita el Señor, visita a Abraham, ¿y qué le dice? Dentro de un año vas a tener un hijo. Y dice que Sara por ahí estaba escuchando y le dio risa. ¿Por qué le dio risa? Y el ángel o el enviado ahí le dice, oye, se está riendo tu esposa. Y dice ella, no, yo no me estoy riendo. Pero yo creo que se estaba burlando, ¿no? Porque dice, no, hombre, tiene 100 años el viejo. Y además ella es estéril. Y antes no había medicamentos. No había pastillas azules. Pero ¿qué hace Dios para inspirar a Abraham? ¿Qué hace Dios para infundirle fe? Dice que una noche él estaba orando y que Dios le dice, yo soy tu escudo y soy tu galardón. Y será sobremaneramente grande. Dice, oye, pero pues no tengo hijos, ¿quién me va a heredar? Tengo puros siervos. Dice que lo sacó de donde estaba, se lo llevó fuera y le dice, mira las estrellas y cuéntalas si las puedes contar, porque así de grande será tu descendencia. O sea, lo inspira, no le dice, mira, ven, vamos al cunero para que veas los niños, no, lo inspira con algo grande, algo poderoso. Entonces, Dios no solamente hace el milagro en Sara, que le quita lo estéril, sino también en el viejo. Lo inspira y es como si le diera un Viagra espiritual. Entonces ya llega con Sara y Sara dice, avivamiento, este es poder de Dios. Y quedó embarazada, ¿sale? Entonces, veamos lo que dice en Romanos 4:19, dice, este es Abraham. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Vean, entonces quiere decir que lo que detona el poder de Dios es tu fe.
Qué increíble eso, que el poder de Dios, y nosotros podemos ver toda la escritura acerca del poder de Dios, y lo único que puede detonar el poder de Dios es tu fe. O sea, para detonar algo grande, algo poderoso, el brazo fuerte extendido de Dios, como cuando dice que los libertó de Egipcio con el brazo fuerte y poderoso, lo que se necesita es del tamaño de un grano de semilla de mostaza para detonar el poder de Dios, tu fe. Amén. Ahora, nosotros podemos ver en los evangelios cómo se manifestaba el poder de Dios, que el Señor Jesucristo precisamente predicaba el evangelio y predicaba acerca de la fe. Mateo 9:29 nos dice, está con unos ciegos ahí y les dice que se haga conforme a tu fe. ¿Cómo quieres que ocurran cosas en tu vida? ¿Sabes cómo? Que se haga conforme a tu fe, dice el Señor. Ahora, aquí lo interesante es que hay veces que pensamos que no es nada fácil, y de hecho no es nada fácil. Por ahí hay una frase que dice que la cosa más difícil del mundo, el trabajo más difícil del mundo es pensar. Por eso nadie se dedica a ello. Creo que el 98% de la población no piensa. Es una estadística. Creo que es el 95%, me equivoqué. Pensé mal. El 95%, el 95% no piensa, o sea, reaccionamos en automático. El 3% piensa que piensa, pero realmente no piensa, y solamente el 2% piensa. ¿Qué quiere decir esto? La cosa más difícil es pensar que precisamente puede ocurrir un milagro en nuestra vida o que nosotros podemos realizar algo. Nosotros podemos pensar que alguien más lo puede lograr, pero muchas veces nos autodescalificamos para lograrlo nosotros. Nos autodescalificamos en automático. Oye, ¿tú crees poder realizar esto, emprender algo? Y dices, no. Oye, ¿qué te parece si oras por esta persona para que ocurra un milagro en su vida? Y dices, no, pues que venga alguien más ungido, pero no. Lo que se necesita es desatar el poder de la fe a través de la fe en Dios, desatar ese poder. ¿Amén? Ok. Gracias. Ahora, ahorita vimos cómo el poder operaba en el Antiguo Testamento con el Padre de la fe. Vimos o estamos viendo cómo el Señor Jesucristo a través de los evangelios, porque todo el mundo ahí más adelante dice que todo el mundo quería tocarlo. Querían tocarlo porque poder salía de él. Había una mujer también, ¿se acuerdan de la del flujo de sangre? Que decía, con tan solo, con que toque el fleco de su talí, de su manto. Imagínense eso. Pero ella tenía la fe de que si lo tocaba iba a ser sanada. Y por eso cuando voltea al Señor Jesucristo y dice, ay hijo, alguien me tocó. Y Pedro le dice, ay Señor, como estás viendo aquí el apretujadero y tú dices que quién tocó, pues todos. No, 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 es que yo sentí que poder salió de mí. Y la mujer que dijo, fui yo, Señor, tu fe te ha sanado. Y la fe, porque ahí está, porque ella decía, porque decía dentro de sí, ella decía dentro de sí, si toco el borde de su manto voy a ser sana. Su fe la llevó a tocar el borde del manto del Señor y fue sanada. Ok, ahora, ¿cómo opera el poder hoy en día? Porque nosotros nos podemos pasar aquí todo el día hablando de los milagros que realizaba el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿cómo opera hoy en día? Es decir, ¿dónde reposa ese poder de Dios actualmente? Y la respuesta viene en Efesios 3:20. Efesios 3:20 dice,
Voy a leer de otra versión. Esta es la versión israelita, es de mis favoritas. Y dice así: es Pablo en la prisión, ¿sale? Pablo está encarcelado y él está orando por la iglesia de Éfeso. Dice: yo oro que Él les dé luz a los ojos de sus corazones, para que entiendan la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son sus riquezas en gloria que hay en la herencia que Él ha prometido a su pueblo, y qué supereminente grandioso es su poder obrando en nosotros, los que confiamos en Él. Actúa con la misma fuerza poderosa que Él usó cuando levantó a Yeshua de los muertos y lo sentó a su mano derecha en el cielo, por encima de todo gobernador, autoridad, poder, dominio o cualquier otro nombre que se pueda mencionar en este mundo, en el mundo futuro. También Él ha puesto todas las cosas bajo sus pies y lo hizo la cabeza o el principal sobre todas las cosas para la asamblea mesiánica, es decir, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Dice que es su cuerpo, la expresión máxima de Él, quien llena toda la creación. Amén, hasta ahí. ¿Dónde está ese poder? ¿A quién se lo dio? ¿Quién se lo llevó? Ese poder, hermanos, reposa en la iglesia, reposa en su pueblo, reposa en cada uno de ustedes. Por eso dice que Él ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Y lo hizo el principal sobre todas las cosas, o sea, hablando de Dios, que puso a Yeshua, a Jesucristo, y Jesucristo puso todas esas cosas debajo de nosotros. Es decir, ese poder está en ti, ese poder está en mí, pero ese poder es como una dinamita que no la hemos prendido, ¿sale? Es como si te regalaran un carro al año y ni siquiera lo echamos a andar, porque ahí está, no lo hemos usado. Lo puedes ver que está espectacular, 0 kilómetros, gasolina, tanque lleno, placas, todo en regla. Trae verificación, trae todo. Listo para echarlo a andar, pero ¿qué hacemos? Parecemos como si fuéramos huérfanos, hermanos. Tenemos un Padre que sabe qué necesidades tenemos. Y hay veces que somos andamos como mendigando algo, ¿verdad? Señor, no tengo para comer, aunque sea un pollo. Dios no es un Dios de pollos. Dios es dueño de millones de pollos. Te puede hacer el milagro que tú quieras, pero ¿sabes qué? Se tiene que hacer de acuerdo a tu fe. Si tu fe es pequeña, entonces te va a dar de acuerdo a eso que es tu fe. Por eso es muy importante ejercitar la fe, alimentar la fe. La fe se alimenta de la palabra, de escuchar, se alimenta de estar en comunión con la iglesia, participar, orar juntos, estudiar la palabra, ejercitar y accionar. Prepararse, porque dice que necesitamos de estar preparados para toda buena obra. Amén. Entonces, vamos orando. Si quieren, no se levanten así como están. Bueno, pues, nomás que se levante el músico. Si me ayudas a ministrar, vamos a orar. No sé si se fijaron el día de hoy, pero había muchas necesidades, ¿verdad? Muchas peticiones de oración. Y eso es bueno. ¿Saben por qué? Porque hay gente que está pidiendo porque sabe que tiene un Dios poderoso. Hay gente que está pidiendo porque sabemos que tenemos a quién acudir. Porque sabemos que Dios es poderoso para realizar cualquier cosa que pidamos. Y Él es bueno. Nosotros tenemos que activar
el poder de Dios. Y solamente se necesita tener la fe del tamaño de un grano de mostaza. Si alguien no lo conoce, pero es como la cabecita de un alfiler. De ese tamaño necesitamos para desatar todo el poder de Dios en tu vida. Nosotros, como creyentes, conocedores de la verdad, debemos de vivir una vida sobrenatural, de una vida llena del poder de Dios. Vamos orando. Padre, te doy gracias en esta tarde, Señor. Te doy gracias por lo grande y maravilloso que eres, Señor, en nuestras vidas. Padre, esta tarde yo te pido por tu pueblo, Señor, este remanente de Israel que está aquí, en este lugar reunidos en esta tarde, Señor. Padre, hemos venido a escuchar tu palabra, Señor. Tú hoy nos has hablado a nuestros corazones, a nuestras mentes. Y yo te pido, Señor, que desates tu poder, Señor, sobre nuestras vidas, sobre las vidas de los aquí presentes, Señor. Y así como orábamos y en las peticiones, Señor, yo te pido, Señor, que tú quites toda fortaleza espiritual mental, Señor. Todo bloqueo espiritual es derribado, Padre, con el poder del Espíritu Santo. Toda fortaleza que el enemigo puso en tu mente, todo engaño del enemigo es destruido, Padre, en el nombre de Yeshua, por tu poder, por ese dunamis. Es derribado, Señor, toda fortaleza que el enemigo puso. Todo eso que puso en tu mente, que te dice que tú no puedes, que tú no tienes la capacidad. Eso te dice el enemigo, pero el Señor dice que todo lo puedes en Cristo, que Él te fortalece y Él te llena de poder. En esta tarde, todo eso se derriba en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora los que están por ahí batallándole con la economía, con sus finanzas, Padre, yo te pido que desates en esta hora, Señor. Que abras ventanas de los cielos, Señor, y desates bendición sobre tu pueblo, Señor. Que desates prosperidad, Padre, en el nombre de Yeshua. Se desata la bendición sobre tu vida. Viene de lo alto, Señor. Viene de lo alto la bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe bendición. Recibe. Dice Mateo 11:24. Cree que recibes y te vendrá. Cree que recibes. Cree que en este momento estás recibiendo. Dile, Padre, hoy yo recibo la bendición. Hoy yo recibo prosperidad. Hoy recibo, Padre, en el nombre de Yeshua. Dice también la Escritura que muchos iban ahí para ser sanados. Todos los que tenían dolencias. Y aquí hay pueblo adolorido. Hay pueblo con dolencias. Si tú tienes alguna situación, una enfermedad, pon tu mano ahí donde está ese padecimiento, esa dolencia. Y esa dolencia, este día hoy se va. En el nombre de Yeshua, pon tu mano ahí en la cabeza, donde tú sientas esa dolencia, donde tú requieras sanidad. Si es sanidad interior, pon la mano en tu corazón, en tu mente, donde tú quieras. Padre, en el nombre de Yeshua, tú eres poderoso, Señor, para realizar cualquier cosa, Padre. Y yo te pido, Señor, que hoy sanes en esta hora, Padre. Sana toda dolencia, toda enfermedad. Toda dolencia, toda enfermedad se va fuera en el nombre de Yeshua. Todo espíritu de enfermedad, todo bloqueo por enfermedad se va fuera de tu vida. El Señor te restaura. El Señor restaura cada hueso, cada músculo, cada célula de tu cuerpo se restaura en el nombre de Yeshua. Conforme al diseño divino, se restaura. Toda emoción atrapada ahí en ese lugar se desprende, se va fuera de tu vida. Y se restaura todo tu ADN,
conforme al diseño divino, conforme al Yod Hei Bat Hei, en el nombre de Yeshua. Se sana tu cuerpo, se sana tu mente, tus huesos, tu sangre, todo eso se restaura, cada órgano, cada célula de tu cuerpo se restaura en el nombre de Yeshua. Se restaura, recibe sanidad, recibe restauración en el nombre de Yeshua. Recibe en el nombre de Jesús. Dice su palabra también que los que estaban atormentados, por ahí en las peticiones había personas que estaban siendo atormentadas en la mente, ansiedad, depresión, hay espíritus de locura, todo eso. Padre, ahora en el nombre de Jesús, en esta hora, todo espíritu, Señor, que esté ministrando mentes, tu cuerpo, tus emociones, todos esos espíritus que están ahí en tu cuerpo, en tu cabeza, en tu pecho, en tu espalda, en tus manos, tu estómago, tus piernas, tus pies, todos esos espíritus se desprenden en el nombre de Yeshua, se van fuera. Todo espíritu inmundo, todo espíritu de tormento, de enfermedad, espíritus de ansiedad, de estrés, locura, paranoia, todos esos espíritus se desprenden en el nombre de Yeshua. Y dice la Escritura que salían de esos espíritus, se desprenden en el nombre de Yeshua, se van de tu vida. Padre, ahora en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo venga y descienda, Señor, sobre cada uno de mis hermanos y toque, Señor. Restaura, Padre, todo lo que el enemigo dañó. Tú restauras. Tu palabra dice que el enemigo viene a robar, matar y destruir. Pero el enemigo ya se fue. Y ahora el Espíritu Santo viene a darte vida. Y vida en abundancia. Padre, Espíritu Santo, ven. Toca, Señor. Restaura mentes, almas, espíritus. Restaura, Señor, en esta hora. Restaura a tu pueblo, Señor. Restaura mentes, cuerpos, espíritus. Y mis hermanos son libres, Señor, porque tú los has hecho libres. Tú los has ministrado, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios de gracia. Gracias, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Démosle un aplauso al Rey. Gloria a Dios.